encuentro con Jesús, de las predicaciones, ¿verdad? Después pasaremos a otro libro que ya está definido, pero hoy vamos a terminar un encuentro con Jesús. Y vamos a ver un encuentro con Jesús igual que los anteriores, igual de desafiante, igual de increíble, y todo para que nos sintamos identificados con Él. Vamos a Juan 3, hermanos, vamos a ver el encuentro de Nicodemo y Jesús. Juan 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y así consecutivamente hasta el 15. Así dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Dios obra de lo que quiere, todo es suyo, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres un maestro de Israel y no sabes eso? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a tener una oración, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tus bondades y misericordias. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver esta historia de Nicodemo y nos podemos identificar claramente con él, Padre. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros ese deseo de servirte y de seguirte, Padre. Que nos ocupemos en las cosas espirituales, Padre. Que no solo aprendamos de tu palabra, Padre, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Es lo que te pedimos en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién era este Nicodemo? El versículo 1 nos lo explica un poco mejor. Dice que era un hombre de los fariseos. Los fariseos constantemente los vemos como los contrarios a Jesús. Sin embargo, háganme cuenta que lo que nosotros hoy podemos entender como una denominación de los judíos. Todos eran judíos, sin embargo había diferentes teologías. Igual que nosotros, al compararnos con otras denominaciones, nuestra teología cambia un poco. Ya si cambia mucho, ya deja de ser familia en la fe, ya empieza a ser una secta, pero ellos también tenían así como ciertos grupos, ¿no? Y los fariseos trataban de llevar una vida tan perfecta que cayeron en el legalismo. Y por eso son por eso los vemos atacando constantemente a Jesús, debido a su legalismo. Pero los fariseos también eran considerados como personas realmente puras, porque en verdad se esforzaban por llevar vidas perfectas. Pues Nicodemo era uno de ellos, y dice, era un principal entre los judíos. Eso habla, si leemos todo el Evangelio de Juan, nos encontraremos a Nicodemo en repetidas ocasiones. Vemos a Nicodemo que es parte de un Sanedrín, que es parte de los que toman las decisiones de los judíos. Los romanos tenían el gobierno político, pero
ellos a su vez dejaban que los judíos se encargaran de ciertos asuntos. Y Nicodemo era parte de ese Sanedrín. Ellos tomaban y enjuiciaban a judíos. Entonces realmente era alguien importante. Pero no solo eso. Algo importante era que era un maestro de la ley. Era alguien que estudiaba la palabra. Los judíos y precisamente los fariseos desde los 5 años empezaban a ir a la escuela de judíos, ¿no? Y ellos aprendían completamente la palabra de Dios, el Torá. Se especializaban y a los 18 años ya eran capaces de dar una clase, ya eran maestros. A veces quizá deberíamos de adoptar algunas cosas de los fariseos, como eso, que a los 18 años ya son un maestro de la palabra de Dios, ya pueden enseñar correctamente. Entonces Nicodemo era alguien así. Imagínense aquí, aproximadamente debe tener como unos 40, unos 50 años. Era alguien que ha pasado toda su vida estudiando la palabra de Dios. Por eso es sorprendente la respuesta de Jesús cuando lo confronta y le dice: tú eres maestro de la ley y no sabes esto, no entiendes que te es necesario nacer de nuevo. El versículo 2 lo describe alguien que vino de noche. Dice: Nicodemo vino a Jesús de noche. Es impresionante. Dice: Nicodemo viene a Jesús de noche. ¿Por qué viene a Jesús de noche? ¿Ustedes por qué creen que va de noche Nicodemo a ver a Jesús? Para que no lo vieran sus compañeros. Sí, para que no lo vieran los demás fariseos. Porque como ya dijimos, los fariseos eran tan legalistas que veían con malos ojos a Jesús. Y dijeron: bueno, pues a lo mejor pues de noche puede decir que ya les fallaba la vista a sus amigos fariseos y lo confundieron, ¿verdad? Y viene de noche, ocultándose, siendo un discípulo oculto de Jesús. ¿Por qué digo que es un discípulo oculto de Jesús? A veces malinterpretamos este pasaje. Parece que Jesús está regañando a Nicodemo. Y sí lo regaña en varios aspectos, pero también vemos una fe de Nicodemo, pequeña, ¿no? Débil quizá, pero vemos una fe de Nicodemo. ¿Por qué digo esto? Porque miren, llega a Jesús. Aunque viene de noche, llega a Jesús y dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está diciendo Nicodemo? Primero dice Rabí, entiende que es un maestro de la ley. Él es un maestro de la ley y reconoce a Jesús como un maestro de la ley. Lo reconoce como mayor a él. Dice: tú vienes de parte de Dios. Yo he estudiado su palabra, pero tú eres enviado de Dios. ¿Y cómo sé? Porque las señales que tú has hecho, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Pero vemos en otros evangelios los fariseos diciendo: puede hacer estas señales porque viene de parte de Satanás, ¿no? Vemos totalmente una dureza en el corazón. Sin embargo, vemos a Nicodemo entendiendo que tiene una fe un poco débil quizá. Una fe que le da miedo las repercusiones que puede tener en su vida el seguir a Jesús. Por eso es un discípulo que viene de noche. Y a veces nosotros somos muy parecidos a Nicodemo. Nos gusta venir a Jesús de noche. Que nadie más se entere que yo soy un cristiano. Que nadie más se entere que yo soy un seguidor de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Nicodemo venía abiertamente a los pies de Jesús? Pues quizá hubiera sido quitado de su puesto. Quizá hubiera sido quitado de su trabajo. Ellos eran ricos, les iba bien siendo de esta comunidad, siendo un principal de los judíos. Esta palabra también se traduce como gobernante en los judíos. Entonces le iba bien, ¿no? Y venir abiertamente a los pies de Cristo, pues le iba a quitar todas esas cosas. Y a veces, hermanos, nosotros somos como Nicodemo. No nos gusta que todos sepan que somos un seguidor de Cristo. Quizá porque tengamos una fe débil. Pero ¿qué necesitamos hacer? Seguir creciendo en nuestra fe. Es impactante el cambio de Nicodemo en los versículos posteriores. Pero viene Jesús y dice: Nicodemo le dice: yo sé que tú haces estas señales porque vienes de parte de mí. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Dice el versículo 3. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no le responde nada de lo que dijo. Al parecer, ve la intención en el corazón de Nicodemo y acorta el halago. Y va directamente a un asunto importante.
a la salvación. Y es el tema en el que debe preocuparse y ocuparse toda persona. Y precisamente Nicodemo, siendo un maestro de los judíos, enseñando la palabra de Dios, es el punto inicial o el punto principal en el cual se debe de ocupar todos: la salvación. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son interesantes estas palabras, porque como les digo, Nicodemo es alguien que estudia la palabra de Dios y que la enseña, y que enseña a más personas a buscar a Dios, y que enseña más a personas acerca de las bondades y de las misericordias de Dios. Sin embargo, necesita una cosa. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo. Y a todos, absolutamente todos, tienen que ocuparse en nacer de nuevo. Tenía un amigo en la preparatoria. Creo que no les he contado, pero en la preparatoria yo era muy rebelde. Entonces, cuando Dios fue cambiando mi vida, tenía un amigo que pues no se la pasaba también en la preparatoria, ¿no? Y quise hablar con él, disculparme por varias cosas, y él empezaba a buscar en la Biblia, trataba de buscar a Dios, y dice: estoy muy preocupado porque leí un pasaje en Juan que dice que si no naces de nuevo, no puedes entrar al cielo. Y necesito nacer de nuevo, necesito hacer algo para nacer de nuevo. Y yo le explicaba: mira, es que necesitas poner tu fe en Jesús. Dice: no, es que necesito nacer de nuevo. Yo sé que hay algo mal y que necesito nacer de nuevo. A veces nos pasa de la misma manera. Yo sé que necesito nacer de nuevo, pero quizá no sé cómo nacer de nuevo. Y esto es el tema principal del cual habla Jesús. Solo hay una forma de entrar al cielo. Solo hay una forma de ver el reino de Dios. Solo hay una forma por la cual puedes venir al trono de gracia. Y es naciendo de nuevo. Es a través de la salvación. Pero vemos en el versículo 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues le pasó lo mismo que a mi amigo, ¿no? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Necesito hacer algo para hacer de nuevo. Y Nicodemo piensa: pues nacer de nuevo significa pues que tendría que regresar al vientre de mi madre y volver a nacer. Sin embargo, la palabra en el griego que dice nacer de nuevo se traduce de dos maneras: nacer de nuevo y nacer de arriba, de una manera espiritual. Esto lo podemos encontrar constantemente en el Evangelio de Juan, en las predicaciones de Jesús o en las enseñanzas de Jesús. Está esto completamente. Habla Jesús acerca de cosas espirituales y todas las personas pensando en cosas terrenales. Vemos a la mujer samaritana en el capítulo 4. Jesús le dice: yo te puedo dar una agua que te va a saciar de sed. Ya no vas a necesitar volver a tomar agua. Y dice la mujer: pues dame de esa agua para que ya no venga a cargar al pozo. Vemos a Jesús diciéndole: yo soy el agua que da vida y vida eterna. Pero la mujer no piensa en esa vida. Dice: pues yo quiero de esa agua para que ya no tenga que viajar todos los días a traer agua para beber. Vemos esta confusión y a veces nos pasa de la misma manera. Lo vemos de una manera muy terrenal, las enseñanzas de Jesús. Pero dice el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús entiende este problema. Nosotros vemos todo de manera terrenal. Y es Jesús haciendo una obra, un milagro en cada uno de nuestros corazones para que podamos entender y quitar ese velo de carnalidad y poder ver espiritualmente. Dice: de cierto te digo que la única manera de entrar al reino de Dios, la única manera de ser salvo es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Algunas personas han creído que nacer del agua habla de bautizarse bíblicamente, pero vemos en el Antiguo Testamento que el agua constantemente se relaciona al Espíritu.
Entonces es como reafirmarlo de dos maneras. Como dice en el Antiguo Testamento, porque tú eres un maestro del Antiguo Testamento, necesitas nacer del agua. Y el todo en el Antiguo Testamento, nacer del agua, o cosas del agua, o ser lavado con el agua, es ser lavado por el Espíritu. Y lo vuelve a reafirmar. Te trata de enseñar y reafirmar el mensaje de Jesús. Y dice, necesitas nacer del Espíritu Santo. ¿Qué es nacer, mis hermanos? Nacer de nuevo. Nosotros lo llamamos, le dimos una palabra que es regeneración. Jesús le dice nacer de nuevo. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, le dice cambiar de corazón. Vamos a Ezequiel 11, hermanos. Ezequiel 11, versículo 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea por ellos, por Dios. Dice, esa es la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa la debía de conocer Nicodemo perfectamente. Dios promete que va a cambiar nuestros duros corazones. Durante todo el Antiguo Testamento, durante muchas páginas de historia, podemos ver un pueblo rebelde. Es increíble ver cómo Dios obra en medio de ellos a través de muchos milagros. A mí me sorprende que en el peregrinaje del pueblo de Israel saliendo de Egipto, Dios estaba constantemente delante de ellos. Dice, de día era una nube que los cubría para que no se tostaran y agarraran un color más morenito. Y de noche era una columna de fuego iluminando el camino. Podían ver los milagros de Dios. No como nosotros que los leemos y nos maravillamos. Ellos lo veían con sus propios ojos. Pero adivinen qué, hermanos. Tristemente tenían un corazón de piedra. Porque vemos a Moisés, subió a hablar en el monte Sinaí con Dios una semana. Y dijo el pueblo, pues yo creo que Moisés ya no regresó. Pues ahora hay que hacer un Dios, un ídolo, para regresar a Egipto. Vieron las grandes proezas de Dios. Las 10 plagas, cómo Dios atacó al pueblo egipcio. Y aún así querían regresar ahí, a un mundo de idolatría. Vemos un corazón de piedra. Vemos al pueblo de Israel incumpliendo cada una de los mandamientos de Dios. Vemos un corazón de piedra. Dios les estaba dando tantas bendiciones al pueblo. Dice, mira, tú solo siembra y yo mandaré la lluvia para que rebose esta tierra de leche y miel. ¿Y qué hacía el pueblo? Lo desobedecía. Tenía un corazón, mostraba su corazón de piedra. Dios les llama pueblo de duras cerviz, que se rebelan en contra de su Dios, de su Señor. Vemos al pueblo de Israel con un corazón de piedra. Pero no solo al pueblo de Israel, a todas las personas tienen este corazón de piedra, duro a la palabra de Dios, renuente a las bondades de Dios. ¿Y qué necesitan? Cambiar de corazón. Es increíble esta promesa. Dios en Ezequiel dice, mira, les voy a quitar ese duro corazón y les pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo delante de ustedes. Quitaré su corazón duro que se rebela constantemente contra mí y les daré uno de carne, uno de suave, que los va a poder hacer guardar mis mandamientos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso es el regaño de Jesús a Nicodemo. Dice, tú sabes esto, sin embargo, no te has ocupado en ello y no has enseñado acerca de esta gran salvación.
Entonces, nacer de nuevo es este cambio de corazón. Habla de una transformación que produce obediencia a Dios. Y esta es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos cambia ese duro corazón. Nos hace nacer de nuevo. Pero ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Me tengo que limpiar o bañar varias veces para dejar de ser así? ¿Tengo que venir a la iglesia todos los domingos para nacer de nuevo? ¿Tengo que leer la palabra de Dios todos los días para nacer de nuevo? ¿O tengo que orar todo el tiempo para nacer de nuevo? ¿Qué hay que hacer para nacer de nuevo? Poner nuestra fe en Jesús. Poniendo nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo va a hacer su obra completa. Nos va a limpiar de cada uno de nuestros pecados y nos va a dar este nuevo nacimiento. Nos va a dar un nuevo corazón capaz de obedecerlo. Pero esto es una iniciativa de parte de Dios. Dice Juan 3, el versículo 6, dice: porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice el 7, no te maravilles de lo que te dije, que os es necesario hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es una obra completa de parte de Dios. Vamos a Juan, a primera de Juan, hermanos, 4, versículo 19. Primera de Juan 4, versículo 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es increíble la palabra de Juan. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y nos amó primero tanto que envió a su Hijo para que sea un sacrificio perfecto, para que tú puedas ser limpiado de tus maldades, para que puedas nacer de nuevo y para que ahora sí puedas obedecer a Dios y escuchar a Dios y también seas un hijo suyo. Ese es el tan grande amor con que nos amó primero Dios. Y nosotros respondimos ese amor amando a Dios. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a venir? El Espíritu Santo. Y es lo que ha pasado en la iglesia. Cuando Dios envió a su Espíritu Santo, obra para que nosotros nos seamos convencidos de pecado. Nosotros no podemos entender que somos pecadores hasta que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos convence de que estamos viviendo en maldad. Pero también nos lleva al glorioso Evangelio, donde puedes ser limpio y libre en verdad. Y puedes nacer de nuevo. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide acercarnos a Dios. Nuestro pecado nos impide estar delante de un Dios santo, santo, santo. Sin embargo, Dios hace un plan tan perfecto para que nosotros podamos acercarnos a Él. Por eso es tan grande el amor a Dios. Pero volvemos a veces a ser como Nicodemo y respondemos como en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu nos cambie? ¿Cómo puede ser que nazcamos de nuevo? No lo puedo entender. Es lo que está diciendo Nicodemo. Y dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es tan impactante para Nicodemo esta respuesta. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Ya vimos que la única manera de entrar al reino de los cielos es a través de nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? A través de poner nuestra fe en Jesús. Dice Pablo en Romanos: el justo por fe vivirá.
Dice Habacuc en su libro: el justo por fe vivirá. Nosotros tenemos la vida eterna a través de la fe en Jesús. Pero muchas veces somos como Nicodemo. Podemos conocer bien la Biblia. Podemos venir a su casa y escuchar de su palabra, pero quizá no hemos nacido de nuevo. O quizá tenemos una fe tan pequeña que nos da miedo mostrar esa luz o esa obra que está haciendo Dios en nosotros. Nos da miedo quizá por las repercusiones que tendrá después. Pero ninguno, todos van a tener que revelar su verdadera naturaleza. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estas palabras pueden hacernos dudar acerca de nuestro llamado a servir en la iglesia. No, pues Santiago nos está diciendo que mejor iniciamos maestros. Pero habla acerca de que trae mayor condenación, porque lo que tú enseñas lo debes de practicar. Y trae condenación porque es difícil, hermanos. Y es tan difícil, hermanos, que incluso, ¿no? a todos nos pasa. Recuerdo venir aquí a predicar, ¿no? Recuerdo que mi primer sermón hablaba acerca del amor, de la felicidad a través del sufrimiento, que podemos encontrar esperanza en Jesús. Y cuando pasé mi primer momento de sufrimiento, dije, bueno, no es tan fácil enseñar la palabra de Dios y no aplicarla a tu vida. Por eso trae mayor condenación. Imagínense que yo viniera, hermanos, a hablar de amor y de bondad, ¿no? Pero que afuera fuera todo lo contrario, pues traería mayor condenación a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios tomará cuenta de cada uno de ellos. Pero en este pasaje podemos encontrar un pasaje que parece que indica todo lo contrario. En Hebreos 6, el autor de Hebreos dice: ustedes llevan tanto tiempo viniendo a la iglesia, escuchando de la palabra de Dios, que ya deberían de ser maestros. Y nosotros podemos decir, bueno, Hebreo nos está diciendo que somos maestros, pero Santiago nos está diciendo que no. Bueno, Hebreos nos dice que seamos maestros en el sentido de discipular y enseñar el evangelio a otros. Pero Hebreos nos habla acerca de justo enseñar en la iglesia la palabra de Dios. Es por eso que desde los maestros de niños hasta el predicador debe llevar en su sentido una vida práctica de la palabra de Dios. Y es también el reproche que le está haciendo Jesús a Nicodemo. Tú debes de no solo enseñar la palabra de Dios, sino aplicarla. Y es el mismo sentido. Santiago dice: no solo seas oidor de la palabra de Dios, también seas hacedor. No puede haber un sentido en el que sepas mucha de la palabra de Dios, pero que no seas nada como la palabra de Dios. No tiene caso. Necesitas, por eso trae mayor condenación ser un maestro. No solo hay que estudiar la palabra de Dios, sino también hay que llevarla a la práctica. No solo hay que venir a escuchar la palabra de Dios, también hay que llevarla a la práctica. Ciertamente, en Juan 3 podemos ver una fe de Nicodemo débil, tambaleante, quizá no entendiendo muchas de las cosas. Sin embargo, podemos ver cómo la fe de Nicodemo va creciendo. Vemos al final, cuando Jesús es crucificado, vemos a Nicodemo pidiendo el cuerpo de su maestro. Ya no le dio miedo ser un discípulo de noche. Tuvo que crecer en su fe y demostró que era un seguidor de Cristo. Quizá nosotros quisiéramos ver a Nicodemo
como otro apóstol, ¿no? Pero la Biblia solo nos habla de que Nicodemo salió a la luz de ser un discípulo de lucha. En la crucifixión de Jesús, va y habla con los judíos y les dice: necesitamos el cuerpo de Jesús. A veces nosotros somos como Nicodemo, ocultamos nuestra fe, o tenemos una fe pequeña, pero necesitamos seguir creciendo y creciendo. Necesitamos seguir avanzando, aprendiendo de la palabra de Dios, pero no solo aprendiéndolo, sino llevándolo a la práctica. ¿Has nacido de nuevo, hermano? ¿Tú has nacido de nuevo? Recuerdo que una vez había un folleto de un predicador famoso que se llamaba Spurgeon, y el título del folleto decía: ¿quieres ver una evidencia? Estas son las evidencias claras de que eres nacido de nuevo. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Quieres saber si eres salvo? Es impactante el folleto. Me dices, bueno, a lo mejor va a dar diferentes puntos para ver si sí soy salvo, ¿no? Y voy a hacer un examen a ver si de veras soy cristiano o no. Y recuerdo que lo abrí y decía: buscas señal, generación de víboras, buscas una señal, pero no te será dada esta señal. Dices, bueno, entonces sí soy o no soy. No, lo que Spurgeon está diciendo: a veces creemos que la salvación es algo sobrenatural, ¿no? De repente una paz, llega un vientecito como de la rosa de Guadalupe y eres convencido de que, pues a veces no es así. Yo recuerdo el día en que vine a los pies de Jesús y nací de nuevo. Simplemente fue una pregunta, fue una invitación a dejar de pecar. Me dijo: ya no debes. Alguien muy querido para mí me dijo: debes de dejar de hacer esto. Y dije: soy un pecador y lo que necesito es a Cristo. Ese fue mi nacimiento de nuevo. Y podemos ver cómo sí fui nacido de nuevo, porque soy aquí un pastor, ¿verdad? Y es el mismo sentido de ti. ¿Has nacido de nuevo? El día que tú pusiste tu fe en Jesús, que entendiste que eres un pecador y que solo necesitas a Jesús, has nacido de nuevo. Has entrado al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa si no? Pues necesitas arrepentirte y poner tu fe en el Evangelio. Es tan sencillo. A veces que pensamos que necesitamos hacer algo más. No, pues yo creo que si me leo toda la Biblia en una semana, voy a nacer de nuevo. No. Es tan sencilla la forma de nacer de nuevo que para nosotros es increíble. No lo podemos creer. No puede ser así de sencillo. Solo simplemente poner mi fe en Jesús y ya soy limpio de todas las maldades. Un asesino que ha matado a muchas personas, solo poniendo su fe en Jesús, ¿Dios lo va a salvar? Sí. Así es. Dios lo va a limpiar de cada uno de sus pecados. Tendrá que pagar, sí, sus crímenes aquí ante la justicia. Pero Dios lo ha salvado por poner su fe en Cristo. Porque la justicia y el sacrificio de Dios, de Jesús, es más grande que cualquier pecado. Y es tan simple, Pablo diciendo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es así con nosotros, hermanos. Puedes decir: es que soy muy malo, es que yo creo que no puedo venir a la iglesia porque soy muy malo. Pues aunque seas muy malo, adivina qué, la gracia de nuestro Dios sobreabunda. Es tan grande, es tan perfecta, que limpia a todos. Vamos por último, hermanos, a Juan 6, versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es tan increíble. Ya les digo, si un pecador viene a los pies de Cristo, Cristo no lo echará fuera. Si un asesino, por muy mal que haya tenido una vida,
si vienen en arrepentimiento a los pies de Cristo, Cristo no le echará fuera. Y alguien tan bueno como se veían a sí mismos los fariseos, si se arrepienten y ponen su fe en Dios, en Jesús, Jesús no les echa fuera. Pues tenemos nosotros también, hermanos, esa esperanza. Si venimos a los pies de Jesús, Jesús no nos echará fuera. Y esa es una increíble promesa. Y eso es algo que sí podemos tener en nuestro corazón, algo que sí podemos creer por fe, arrebatar esas promesas por fe. Si venimos a los pies de Cristo, Él no nos echa fuera. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tus muchas misericordias, por tu gran amor, porque nos has limpiado, Padre, y porque esta salvación tan perfecta, esta salvación tan grande puede limpiar a cualquiera. Si nos ha limpiado a nosotros, Padre, puede realmente limpiar a cualquiera. Te damos gracias porque has obrado en nosotros, nos has cambiado el corazón, Padre, porque podemos obedecerte, porque te amamos verdaderamente, porque podemos estar en tu presencia a través de este sacrificio. Y también te pido por aquellas personas que tienen duda en su corazón, que tú sigas obrando y que nos uses a nosotros como herramientas para que ellos puedan fortalecerse en su fe. Te pedimos, Padre, que sigas obrando en tu iglesia. Te alabamos, Padre, porque nos has cambiado el corazón, porque reconocemos que este gran sacrificio es digno de alabarse, y te alabaremos por la eternidad. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares.